Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Yo vengo a hablarles, buenos días, tardes o noches en el momento en el que me escuchen. Vengo a hablarles un poco sobre mi etnografía de los tunjos de oro en Girón, que principalmente pues este trabajo consiste pues en revisar una de las leyendas leyendas o mitos más fascinantes que se encuentran pues en Girón, Santander específicamente. Los tunjos pues en el río de Oro de Girón pues simplemente no es algo que se esté examinando desde la fantasía o desde el misticismo, sino es un mecanismo pues cultural que pues nos puede explicar un poco las dinámicas de riqueza, el estatus social y la historia socioeconómica pues en el municipio de Girón, en esa ciudad colonial tan bonita pues que es donde yo nací. En este escenario, pues mítico, creo que la parte central es el Río de Oro, pues que no es un escenario simplemente de la historia, sino que es un eje fundacional, pues importante en la historia de Girón, pues debido a entre los siglos XVI, XVII y XVIII. El municipio de Girón, pues una de las actividades, no principales, pero una de las actividades en las que pues consistió el municipio fue en la extracción del oro, que gracias a esto pudo prosperar un poco más. Este personaje de los Tungos, pues es un muñequito chiquitico, de oro, con pues cubierto de joyas, también cubierto de oro, y pues es una analogía pues que nos puede justificar un poco esta riqueza tangible y la práctica pues de la extracción de oro en Girón, y pues nos puede mostrar un poco como esa historia de las familias ricas de Girón. Pero entonces, para seguir en el contexto de esta milenografía, me gustaría explicarles un poco pues el contexto como tal de este mito. El término tunjo se refiere pues originalmente, yo creo que pues lo hemos visto en algunas exposiciones, casualmente hace poquito lo vimos en la exposición del Banco de la República. El tunjo se refiere originalmente pues a unas piezas de oro o tumbagas en aleación de oro, cobre, fabricadas pues con otras piedras preciosas, fabricadas pues principalmente por los indígenas muiscas para ser usadas como ofrendas religiosas. Estas figuras antropomorfas se utilizaban para comunicarse pues con las deidades, para pedir favores, y pues el origen histórico pues le da el valor pues sujeto, le da un valor de carácter sagrado y pues religioso. Básicamente en la tradición pues colonial, oral, que pues se ha vivido en mi municipio, que pues desde que yo soy pequeño esta era la historia que se contaba, pues es que principalmente a las orillas del río un niño se presenta abandonado y llora desconsoladamente pues cerca a una orilla del río, solitario pues, habitualmente. Usualmente se ve pues que es cercano al Viernes Santo, que también se explica un poco esa tradición religiosa en Girón, y pues la persona que ve a ese niño llorando, usualmente amarillento, tiene tres opciones: pues huir, que es lo más común porque pues el niño usualmente uno se le acerca y se lo ven o sea, pues bueno, lo digo como si lo hubiese vivido, pero es lo que se habla, lo que yo me acuerdo cuando era pequeño, que cuando uno se acercaba al niño mostraba unos dientes como de bestia o lanzaba una llamarada. Entonces pues usualmente la gente lo que hacía era huir. Otra cosa que podía suceder era que el niño se te acercara y se montara pues ya sea a tu caballo o se te acercara a ti. También pues ya lo otro era que uno aceptara el pacto con ese tunjo, que con ese niño, que pues lo que uno usualmente lo que tocaba hacer era que el viajero pues conociera el truco de cómo se debía recoger rápidamente, se mojaba la mano y decía pues que uno lo bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el niño pues pasaba de ser una figura, eh, pues una persona, a pasar a ser un tunjo, una figura antropomorfa que se tenía que guardar en una cajita, y pues uno tenía unas condiciones, uno tenía que alimentarlo y mediante ese alimento el tunjo tenía excremento de oro. Entonces pues entre más se cuidaba, más oro producía, y eso le generaba una riqueza que tenía que ser una riqueza sana, o sea, una persona sana que no gastara eso en vicios, sino para su familia, para el bien de las demás personas. Y cuando se rompía ese pacto, se dejaba de cuidar, pues ahí va otro tema de cómo se ven también los tunjos en Girón, eso, lo que se habla en las leyendas urbanas de Girón. Cuando se rompe ese pacto, genera grandes lluvias, inundaciones que se llevan toda la riqueza a las personas que lo tuvieron antes y se transfiere a otra persona. Entonces, pues más o menos así podemos analizar ese misticismo, esa leyenda entre el Tunjo, las inundaciones y la riqueza, pues, en Girón. Un punto muy crucial de esta etnografía pues es el vínculo entre el mito que yo ahorita les comenté y el caos. Pues la aparición de los tunjos está netamente ligada a las inundaciones y las crecidas, que principalmente este mito del tunjo se ve en todo Colombia, pero
En el caso de Girón se ve en el río de oro pues, de Girón. Establece una analogía entre el desastre y la riqueza y pues que la gran fortuna no emerge del orden sino la ruptura de ese orden natural. El caos es la inundación que vuelve de la tierra y es el catalizador que hace pues que por lo tanto sea concebida como un golpe de suerte extraordinario y pues se manifiesta por medio de una calamidad. Cada vez que pues esta riqueza mística es obtenida, debe ser protegida pues a través de ese secreto. Entonces pues en Girón, por ejemplo, el mito se convierte en una narrativa de origen social. Entonces pues para las élites gironesas o para, por ejemplo, cuando uno era pequeño, pues se comentaba que algunas familias eran muy ricas porque habían encontrado este tipo de tunjos. Entonces se vinculaba pues a ciertas familias adineradas de la ciudad, que asimismo había un restaurante al lado del Parque Girón, que se comentaba de que esas personas le habían puesto justamente los tunjos porque fue como una forma de pagarle a esos tunjos por esa riqueza obtenida, una familia muy muy rica en Girón. Entonces pues se convierte, pues se vuelve, hay un silencio porque pues esas familias no van a revelar que lo tienen, entonces pues se vuelve un guardián social de la riqueza, pues, entonces también blinda el estatus pues de esas élites en Girón, pues ya que hace que ese patrimonio sea misterioso e incuestionable. Entonces, pues en los términos de transmisión del relato, pues yo lo viví desde que estaba en el colegio, pues entre los compañeros y en los libros, que hay unos libros de historia de Girón que comentan esas leyendas, otras leyendas más como el Nazareno sin cabeza, los pollitos de oro, el jinete, pues va dentro de esa cosmología de esos mitos en Girón. Entonces, pues principalmente como esta etnografía viene de los hombres mayores, ya que yo pude entrevistar a un señor llamado Hernando Uribe, que él me da un manuscrito con este mito tal cual. Esto sugiere pues que el mito está profundamente ligado pues a las actividades económicas pues anteriores, pues de hace siglos pasados, y que también se llevó hasta el siglo pasado la minería en Girón, o el mazamoreo, que era ir al río a revisar si encontraba algo, pues se mantuvo activo hasta el siglo pasado, y nosotros, pues esta generación, porque por ejemplo yo estoy preguntándole a familiares menores y no conocen del tema, entonces pues se mantiene o se mantuvo activo dentro del discurso económico y además dentro de un folclore familiar. Finalmente, pues esta leyenda pues trasciende al río y al hogar tras integrarse en la esfera pública. Pues como yo les estaba comentando, el restaurante antiguo Los Tunjos es un símbolo pues de prosperidad, y hoy el nombre pues también, que había empanadas muy famosas que se vendían ahí en ese restaurante como tal. El restaurante cerró, pero muchos otros establecimientos quedaron vendiendo las empanadas llamadas Los Tunjos, hechas de como una masa de papa yuca con arroz, queso veleño, queso de hoja y cebolla por dentro, y una tártara muy rica que siempre se usa en Girón. Entonces pues se vuelve un capital simbólico y una marca pues local de prestigio. La leyenda del oro no desaparece, sino que se mercantiliza y se ha asegurado pues supervivencia simplemente en la identidad cultural y comercial de Girón, que muchas veces piden empanadas de Los Tunjos pero no saben la historia o el mito como tal. Pues para resumir, los tunjos pues no explican simplemente un pasado de Girón, sino estructuran el presente pues para definir el orden de la riqueza y regular un poco ese comportamiento de las élites del siglo pasado en Girón. Proporciona una identidad comercial que es como la que vemos hoy en día las empanadas, y pues de la riqueza de Girón que se nace desde el caos del río y es protegido por un silencio comunitario.